Bien, hoy día vamos a hablar de todo lo que es protección contra incendios. Hace más de 1 millón de años, perdón, el hombre se albergaba en cavernas. Para protegerse del frío en las noches, en el día caminaba en busca de alimento, utilizaba piedras, palos para defenderse de animales feroces o se subía a los árboles para evitar ser devorados por ellos. Entonces empezó a observar cómo los animales huían despavoridos cuando un rayo encendía las ramas de un árbol durante una tormenta, o el calor del sol hacía prender las hojas secas. Comprendió entonces el poder del fuego. Empezó a utilizarlo no para defenderse de las fieras, sino con el fin de calentarse en las noches frías, convirtiéndose en un símbolo sagrado. Hoy, con toda la tecnología que existe, el hombre aún dista mucho de su conocimiento, comprensión y dominio. A pesar que lo utiliza en casi todas sus necesidades básicas de la vida, es para nosotros, ¿no? Como un amigo, un aliado cuando lo controlamos. Pero cuando no lo controlamos es un enemigo. Pero más que un enemigo, no deberíamos tenerle miedo, sino respeto. ¿Qué es y de qué vamos a hablar? De los componentes, en fin, de varias cosas. Primero, ¿qué es una combustión? Es la oxidación rápida, una reacción química de un material combustible. ¿Qué es un material combustible? ¿Quién me puede decir qué es un material combustible? ¿Quién me puede decir qué es un material combustible? ¿Saben qué es un material combustible? Es un material inflamable. ¿Y cómo definiría, señorita, inflamable? ¿A qué se refiere con la palabra inflamable? Como un material que causa combustión. Y por eso la primera pregunta es, ¿qué es un material combustible? Ahora, ¿qué significa combustión? Con la generación de calor, este podría prenderse. Perfecto, apellidos. Y toda raya. Excelente. Un combustible es aquel que genera fuego. ¿Por qué? Porque se prende, se enciende. ¿Por qué se enciende? Vamos a ver los elementos que se necesita para eso. Primero, la combustión es una reacción química de oxidación rápida de un material combustible, la cual desprende energía en forma de luz y calor. A este proceso también se le denomina combustión. Lo que en realidad produce fuego son los vapores que desprenden los materiales combustibles, al mezclarse en ciertas proporciones con el oxígeno del aire, y al ser calentada dicha mezcla a una temperatura determinada. ¿Ya? Entonces lo que produce el fuego son los vapores y las mezclas que se desarrollan. Y lógicamente el calor o temperatura. Conceptos. Combustible. ¿Qué es un combustible? Es todo material sólido, líquido o gaseoso que puede ser oxidado durante el proceso de combustión.
Todo material sólido, líquido, gaseoso que puede ser oxidado durante el proceso de combustión. ¿Ya? La combustión es una reacción exotérmica, autoalimentada, que abarca un combustible en fase condensada, en fase gaseosa o en ambas fases. ¿Ya? Es una reacción ¿Qué significa exotérmico? Exo significa hacia afuera, endo hacia adentro. Térmico, calor o temperatura. Por lo tanto, ¿cómo se entendería? Que necesita o que desprende calor. Exo es que desprende calor. Y endo es que absorbe calor. Pregunta. Cuando el hielo se convierte en agua, ¿absorbe, desprende calor? Absorbe. Absorbe. Por lo tanto, sería endotérmica. En cambio, cuando transformamos el agua en vapor, absorbe, desprende calor. Cuando transformamos al agua en vapor, o sea, el líquido en gaseoso, ¿qué sería? ¿Absorción o desprendimiento? Un desprendimiento. Desprende calor. Ya, expulsa calor. Bien. Una reacción exotérmica autoalimentada que abarca un combustible en fase condensada. Puede ser gas, puede ser diferente. Ya la combustión es una reacción. Los gases de la combustión son aquellos gases producto de la oxidación. ¿Qué es la combustión entonces? Es una reacción química de oxidación de un combustible en su estado natural, que permite la reacción en cadena. La temperatura es el modo de medir el calor en un incendio o fuego y se determina mediante escalas. ¿Cuáles son las escalas de medición de la temperatura? ¿Saben las escalas de medición de la temperatura cuáles son? Celsius, Fahrenheit. Exacto, esas escalas. Y centígrado. Así es, Celsius o centígrado. O algunos dividen en dos, ¿no? Escala centígrado o escala absoluta. Ya la escala en centígrado se divide en Celsius o en Kelvin y la escala absoluta en Fahrenheit o en Rankine. Pero eso es otro tema. En general, la temperatura se mide en grados Celsius o grados centígrados. Bien. Las modalidades de la combustión. Teorías. Triángulo del fuego. Raúl Anco. ¿Se encuentra o no se encuentra Raúl Anco? Buenas noches, profesor, disculpe. Ya, perfecto. Va a leer usted, permítame. Oh, genial, ya. Ahí tiene. Lea Triángulo del Fuego. Ok, profe. Un momentito. Ya, ahora sí. Ya empieza, profe, ¿no? Sí. Ya. Por muchos años,
una figura de 3 lados, conocida como triángulo de fuego, ha sido muy adecuado para explicar la teoría que señala que el oxígeno, calor y combustible en adecuadas proporciones producen fuego, el cual no puede existir si es que falta algunos de los elementos. Por lo tanto, ¿qué entiende usted? ¿Cuántos elementos se necesitan para el fuego? Acaba de leer Raúl. ¿Cuántos elementos se necesitan? 3. 3. ¿Cuáles son? Oxígeno, calor y combustible. Oxígeno, calor y combustible. Más atentos cuando leemos, más atentos. Sistema de protección contra incendios. Esto es el triángulo del fuego. Oxígeno, calor y combustible. El combustible, ¿en qué estado puede encontrarse? Líquido, gaseoso, sólido. Así es. El oxígeno, para que produzca fuego, necesita como mínimo, ¿cuánto de concentración? 21% de oxígeno. Para que se genere una atmósfera o para que se pueda provocar el fuego. Y el calor para alcanzar la temperatura de ignición. Eso lo vamos a ver más adelante. Cintia Ito. Presente. Lea usted tetraedro. Tetraedro del fuego. Teoría desarrollada por el señor Hassler, que se ha estado usando para explicar en una forma más completa la combustión y su extinción, dado que algunos combustibles arden en atmósferas carentes de oxígeno, por ejemplo, calcio, aluminio y nitrógeno, donde se reconoció el carácter procesal de la combustión al descubrirse la existencia de una reacción en cadena. Perfecto. Ya teníamos 3 elementos. ¿Cuál es el cuarto? Al final está. ¿Cuál es el cuarto elemento? La reacción Reacción en cadena. Reacción en cadena es el cuarto elemento. ¿Ya? Componentes del fuego. Primero, ¿por qué se desarrolló el tetraedro? Porque se demostró, científicamente hablando, se demostró mediante reacciones que no solamente se necesita oxígeno, que sí se necesita combustible y se necesita calor, pero no necesariamente se necesita oxígeno. Y aparte, fuera de esos 3 elementos anteriormente mencionados, se necesitaba otro, que es la reacción que debería existir entre ellos. ¿Ya? Componentes del fuego. Crisálida Vilca. Presente, profesor. Lea combustible. Todo. Combustible, agente reductor. El combustible se define como cualquier sólido, líquido o gaseoso que puede ser oxidado. El término de agente reductor se refiere a la capacidad del combustible de reducir un agente oxidante. La oxidación es el término usado para representar una reacción química que combina un agente reductor con oxígeno. Por lo tanto, ¿qué es lo que entiende? ¿Cuál es su función? Oxidar, reducir. Reducir. ¿A quién reduce?
a la oxidación, a lo que está oxidando. ¿Y qué es lo que generalmente se oxida? Mm, un agente que proporciona oxígeno. O sea, cualquier sólido, líquido o gaseoso. No, el agente reductor es el sólido, líquido, gaseoso. El combustible o agente reductor puede encontrarse en sólido, líquido, gaseoso. El agente reductor se llama así porque oxida. ¿Ya? El agente reductor oxida, no se reduce. ¿Pero por qué se le llama agente reductor? Porque permite la reducción. Tienes dos diferentes, el agente reductor y el agente oxidante. El agente reductor, porque va a permitir que el otro elemento se oxide. Y si se va a oxidar, ¿qué vamos a necesitar para la oxidación? ¿Qué elemento de la tabla periódica se utiliza para la oxidación? Oxígeno. Oxígeno. Por lo tanto, el agente oxidante siempre va a ser el oxígeno, o generalmente, porque ya al inicio se ha mencionado que no siempre se necesita el oxígeno. Hay algunos combustibles que pueden actuar sin oxígeno, pero generalmente se le necesita. El combustible es conocido como el agente reductor. ¿De acuerdo a qué teoría? El tetraedro del fuego. En el tetraedro del fuego tú ya no vas a decir combustible, ¿qué vas a decir? Agente reductor. Ya no vas a decir oxígeno, ¿qué vas a decir? Agente oxidante. Agente oxidante. ¿Ya? A ver, ¿a quién le toca? Esto no es más que química. Si es que no han entendido química, no me están entendiendo esto de agente reductor y agente oxidante. Cuando ves el método de reducción-oxidación, es que este es un método de reducción-oxidación. Cuando hablamos del fuego o cuando hablamos de lo que se produce en forma de calor, necesitamos lo siguiente, ¿ya? Y lo voy a escribir. Cuando vas a producir fuego, necesitas oxígeno, generalmente, no siempre. Necesitas calor. ¿Y qué más necesitas? Se supone que deberías necesitar al combustible. ¿Qué combustible? En los balones de gas que tenemos. Gas ¿Cuál es licuado. ese gas? Gas licuado. No, pero ¿cuál es su nombre químico? Metano. No, metano es otro. Propano, ¿ya? Propano generalmente tienes en los balones de gas. Ya, propano. Este agente, ¿cómo se llama? Agente reductor. ¿Sabes por qué se llama agente reductor? Porque él va a propiciar la oxidación. Bien, ahora entiéndelo así. Como él va a propiciar ello, va a suceder lo siguiente. Su estado de acá, este tiene estado de oxidación 1 positivo. Lo único que quiero que entiendas cuando hablamos de oxidación y reducción es que cambian sus valores. ¿Ya? Para que no te compliques, espero que te acuerdes de esto. Y siempre el que está o que se combina con el oxígeno es el agente reductor. El oxígeno es el agente oxidante, no te olvides. Oxígeno, agente oxidante. En el triángulo te decía que uno era el combustible. Ya, si el combustible es el agente oxidante, calor o temperatura. El tercer elemento, agente reductor. ¿Cuál falta o cuál queda? El combustible. El combustible siempre va a ser el agente reductor. Generalmente en una combustión se desprenden dos agentes gaseosos. Uno es el dióxido de carbono más el vapor de agua. Porque no se desprende agua, se desprende vapor. Agua como vapor. Y el dióxido de carbono se desprende en forma gaseosa. Ya, esta es la reacción.
Habría que meterse a reducción oxidación para entender qué es agente reductor y agente oxidante. Lo único que quiero que entiendas es que él va a generar la oxidación. ¿Ya? Bien. El agente... Ya, listo. El agente oxidante, ¿a quién... A ver, ¿a quién... ¿Dónde está? Agente oxidante... Elizabeth Kolke. Ya, ok, profe. Oxígeno, agente oxidante. En la mayoría de los casos, el agente oxidante será el oxígeno que se encuentra en el aire. Sin embargo, el uso del término agente oxidante ayuda a explicar cómo algunos compuestos como el nitrato de sodio y el clorato de potasio, que libera su propio oxígeno durante el proceso de combustión, puede arder en un ambiente sin oxígeno. ¿Eso qué significa? ¿Que siempre el oxígeno va a ser el agente oxidante? Jóvenes señoritas, ¿siempre el oxígeno va a ser el agente oxidante? No. No. No, porque ahí dice que puede arder sin oxígeno. Exacto. ¿Cuáles son los compuestos que acaba de leer? El nitrato de sodio y el clorato de potasio. Es más, estos pueden ser hasta explosivos. Ya, ahora quiero que entiendan algo. Que en un proceso de oxidación, si es que no se necesita oxígeno, ¿qué es lo que pasa? Que estos elementos, como tienen oxígeno en su composición, pueden actuar a la vez como agente oxidante y a la vez como agente reductor. Porque estos son el combustible, pero también puede actuar como oxidante. Lo que quiero que entiendas es que en la mayoría de los casos al agente oxidante se le denomina oxígeno. ¿Ya? Bien. No se olviden, esa relación siempre deben tener presente. No tanto la química, sino el término agente reductor. ¿A quién se le hace alusión? Al combustible. Agente oxidante, oxidante, oxígeno. Agente oxidante, oxígeno. Nunca te olvides. ¿Ya? Ya sabemos qué es la temperatura o calor. Es el grado de ignición o es el grado que necesita algún elemento para arder, para generar llama. Y la reacción química en cadena para relacionar los tres anteriormente mencionados. Yo tengo lo siguiente. En un recipiente pequeño o grande, no importa el tamaño, tengo gasolina. En el medio tenemos oxígeno. Yo tengo en una vela temperatura o calor. Si está separado la gasolina de la temperatura, ¿se provoca un fuego? ¿Se provoca el fuego o no se provoca? Jóvenes señoritas, si es que está separado el agente reductor de la temperatura o calor, ¿se puede producir el fuego? No. No. Por eso debe existir una reacción química. Debe existir una interacción. ¿Por qué se llama química? Después que las cosas se queman, ¿solamente su forma cambia o su composición cambia? ¿Qué cambia cuando se produce el fuego? ¿Es un fenómeno físico o químico? Uy, tan graves en química, creo. ¿No saben qué es el fuego? Si es químico o físico. ¿Es química, profesor? No, es químico, perdón. Es químico, así, sin miedo, no dudando. Es químico. Apellidos. Vilca Ramos.
Señorita, ahora, químico. ¿Qué significa un proceso químico? Que existe una transformación. ¿Qué pasa cuando quemas una hoja? ¿En qué se transforma? En CO2. Claro, pero el residuo, mi estimado, ¿cuál es el residuo? Cenizas. Cenizas. ¿Se ha transformado o no se ha transformado? Sí. Sí. Cuando arrugas una hoja es un fenómeno físico. Cuando pisas una hoja, cuando le echas agua es un fenómeno físico. Cuando quemas esa hoja es un proceso químico, porque su composición ya no es la misma. ¿Ya? No vamos a meternos en química, solamente tienes que entender eso, que es químico. ¿Ya? Si existieran solamente vapores inflamables, no es posible producir fuego. Igualmente, si la mezcla es muy rica en oxígeno, no habrá suficientes vapores combustibles para que arda la mezcla. ¿Ya? Si existieran solamente vapores inflamables, ¿a qué se refiere? Si no hay gases, no es posible producir fuego. Bien. Calor o temperatura. Lea, a ver, ¿a quién le toca? Benjamín, lea usted calor y también lee reacción. Primero lea calor. Es la calidad de energía en forma de calor necesaria para iniciar y mantener la combustión, lo que desencadena un incremento en la actividad molecular de la estructura química de una sustancia. Ahora, antes de que pase el siguiente punto, dice un incremento en la actividad molecular. Cuando nosotros sentimos frío puede ser porque la actividad molecular está empezando a disminuirse. Cuando sientes frío, ¿te quieres mover más? ¿Quieres moverte menos? Menos. Cuando sientes calor, ¿qué quieres hacer? Te sientes incómodo, no puedes estar quieto. ¿O sí puedes estar quieto cuando tienes calor? No. No. ¿Qué pasa? Que se produce una actividad molecular. Las moléculas, cuando interactúan, entre los choques que tienen las moléculas, generan fricción o generan golpes. Y esos golpes generan calor. Mientras más incremento en la actividad molecular, más calor. Ahora, ¿cómo se transmitiría o cómo se traduce esto? Por ejemplo, en el caso de la electricidad, ¿sabes por qué cuando dejas conectado tu celular más de 2-3 horas, aparte del cargador, por qué tu celular se calienta? Sobrecarga de energía. ¿Y qué produce el aumento de la temperatura? La actividad molecular. Tiene más electrones dentro ese celular y que está produciendo mayor actividad molecular. Si hay mayor actividad molecular, hay mayor calor o temperatura. ¿Por qué cuando dos personas se abrazan sienten calor? No me lo tomen a mal, no estoy siendo grosero ni vulgar. ¿Por qué cuando dos personas se abrazan sienten calor? Porque hay un incremento en la actividad molecular. Las dos personas desprenden calor. Y cuando se abrazan, ese calor empieza a interactuar entre las moléculas de ambas personas. Ya, creo que nunca escuchaste el término el calor de un abrazo, ¿no? Ya no importa, ya. Eso es solo un término. Ahora, vamos a ver este concepto de reacción química en cadena. Me gustaría que lo entiendas muy bien, por favor. Ya, sigue leyendo, por favor, joven. Los principios de esta aún no se conocen totalmente. Para entender los principios de una reacción química en cadena, primeramente debemos saber que la parte de la combustión que produce llamas es el resultado de la separación de vapores de la fuente combustible, que reconoce la existencia de una zona
de una zona interfase de llama, en la que paso a paso son descompuestas. Luego de la destilación inicial, partículas de combustible, algunas de las cuales arden, mientras se recombinan y descomponen sucesivamente. ¿Ya? Una descomposición es un proceso químico. Una recombinación también es un proceso químico. ¿Cómo una recombinación? Acá, no me permite. Acá, una recombinación. El carbono, después de la flecha, ¿con quién se está combinando? Con el oxígeno, Con el oxígeno. Hay una recombinación de elementos. Y como el carbono se está separando, el hidrógeno se supone que queda libre. ¿Con quién se mezcla el hidrógeno? Acá después Oxígeno. también con el oxígeno. Hay una recombinación de elementos. Hay algunas reacciones donde desprenden de dos compuestos o de dos elementos desprenden cinco. Cinco se transforman en cinco productos. ¿Ya? Eso es la recombinación. Pero para que entiendas una reacción química en cadena, eso lo vamos a ver el día viernes. Ya el día viernes vamos a hacer una práctica. ¿Ya? Para eso les voy a pedir el día de hoy algunos elementos que no van a ser muy costosos ni vas a necesitar mucho esfuerzo para conseguirlos. Ay, a ver, ¿de dónde está? Ya. Acá ha hablado de un término muy importante. La llama. ¿Qué es una llama? Fuego. No, la llama no es el fuego. La llama es un elemento del fuego. Pero ¿qué es la llama? ¿Es esa luz o es esa forma visible que tiene colores? ¿De qué colores has observado alguna vez las llamas? Anaranjado. Amarillo un poco anaranjado. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Quién más ha observado colores de llama? azul, Azul, ¿qué más? azulado, medio celeste. ¿Ya? Otro color, ¿alguna vez han visto una llama roja? Sí, Claro. Y es que todos esos colores son los que componen la llama. La llama no es fuego, ¿ah? La llama no es fuego. La llama simplemente es un elemento. El fuego, el fuego permite la transformación. ¿Ya? La llama solamente es ese flujo de luz y calor que existe. Pero no es el fuego. Ya ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia? Sí, ¿cuál es la diferencia entre llama y fuego? El fuego, señorita, si es que no se controla, puede iniciar un incendio. En cambio, la llama o flama simplemente es ese color anaranjado que existe, puede ser que se genera cuando utilizas un encendedor, cuando tienes un fósforo en la mano. Pero fuego necesitas un combustible. Cuando tienes un fósforo y lo prendes, ¿ya? Con un fósforo nada más. Si no tienes otros elementos, ¿puedes iniciar fuego? No. No, esa es la llama. La llama por sí sola no puede generar el fuego. En cambio, el fuego eran cuatro elementos: agente oxidante, agente reductor, calor o temperatura y reacción en cadena. No se olviden de eso. ¿Sí? ¿Me entendió? Sí, gracias, profe. No se preocupe. Vamos a ver más adelante qué es en sí, en específico, la llama, ya para que me entiendan. Pero vamos a hablar ahora de incendio. A ver, ¿a quién le toca? Chura, Maricielo. Señorita Maricielo. ¿Está o no está? No está, creo. Falta.
Profesor, mi compañera está escribiendo al chat. Sí, sí, ya lo leí. Marisol Rodríguez. Sí, profesor. Señorita, lea usted lo que dice incendio. Hasta justo acá, calor. Lea usted. Ya. Incendio. Fuego fuera de control de magnitud no deseada. Todo incendio conlleva a una elevación de temperatura y descomposición del material. Por lo tanto, químicamente, la elevación de la temperatura origina el proceso definido por pirólisis, siendo este proceso una descomposición química de la materia por acción del calor. Ya, por lo tanto, dos cosas. Un incendio es fuego de control, perdón, fuego fuera de control, de magnitud no deseada. ¿Alguna vez has visto un incendio? ¿Has estado cerca de un incendio? No por videos, sino haberlo observado directamente. Directo, sí, sí, sí está. Ya, los demás, ¿alguna vez han estado cerca de un incendio? Sí. Ya, ahora, pregunta. En Navidad, ahora que vamos a entrar a Navidad, ya, imaginemos que sobrecargamos un lugar, un punto de conexión eléctrica. Se lo sobrecargamos, o sea, le ponemos, no sé, 5 extensiones, en fin. Tiene un montón, ¿no? Juegos de luces, en fin. Se genera una chispa. Cuando comienza el fuego, ¿ya es un incendio? No. No. Para que sea un incendio, hay una característica: fuera de control. Cuando se inicia el fuego, ¿estará fuera de control? No, puedo agarrar agua y lo apago. O puedo agarrar algo, una manta, algo, y lo apago. Uno es fuera de control, fuego fuera de control. Y el otro de magnitud no deseada. ¿Acaso cuando leías en las noticias, incendio, incendio en tal lugar o en cual lugar, te decían, se quemó una habitación de una casa, eso provocó un incendio, eso era un incendio? No, es de magnitud no deseada. ¿Te acuerdas? O no sé si ustedes han estado atentos. Hace poco se dio un problema internacional en Beirut. ¿Cuál fue? Explosión, creo. La explosión de un almacén. De un almacén de explosivos. O sea, ¿qué generó? Un incendio. No simplemente fue una explosión, fue un incendio a la vez. Porque fue de magnitud no deseada. ¿Alguien sabe lo que sucedió en Mesa Redonda, en Lima? Creo que fue un cortocircuito lo que inició el incendio. Claro. ¿Y cuál fue el principal detonador o cuál fue el que generó realmente el incendio? Más que esa chispa, es la falta o el inadecuado almacenamiento de pirotécnicos. Porque estaban confinados. O sea, todos estaban en una sola zona. No me refiero a que estaban en un solo punto. Que estaban en todo ese edificio de Mesa Redonda. Y que lamentablemente no se tenían las condiciones de seguridad. ¿Qué te pide seguridad? Aparte de extintores, te pide un sistema contra incendios. ¿Será lo mismo decir extintor a sistema contra incendios? No, profe. No. Un extintor simplemente puede ser para apagar un poco de fuego. Pero un incendio, así tenga 20 extintores, de repente no voy a apagar un incendio. Ya aparte, el sistema contra incendios debe contemplar mangueras, debe contemplar de repente espumas. Necesito agentes que van a controlar el incendio. Eso es lo que vamos a ver, al menos estos días vamos a ver unos cuantos, vamos a ver unas cuantas cosas referido a esto del fuego, ¿ya? Así estamos todos claros, ¿cierto? ¿Todos me están entendiendo? Sí, profe. Sí. Ya.
Perfecto. Entiendan una cosa, que cuando se inicia el fuego tenemos 4 productos de la combustión. Ya, 4. Cuando un combustible se quema, siempre habrá ciertos productos de la combustión, que son Kevin Ochoa. Singer. Gases de combustión, lea usted. Gases que permanecen en el aire al enfriarse los productos de la combustión hasta sus temperaturas normales, además de de su toxicidad, en condiciones de incendio se encuentran sumamente calientes y combinados con gases combustibles de los que no alcanza la combustión completa: cianuro de hidrógeno, monóxido y dióxido de carbono, amoníaco, dióxido de azufre, etc. Son gases que permanecen. ¿Dónde permanecen? En el aire. ¿Cuándo crees que van a permanecer en el aire? Cuando se eleva la temperatura, por ejemplo, en el dióxido de carbono Claro, o en el amoníaco, claro, mejor dicho. no. Pero no necesariamente digamos un compuesto químico, sino es, o sea, cuando se eleva la temperatura, cuando se produce el fuego, los gases de la combustión son aquellos que directamente están relacionados a lo que se observa. ¿Ya? Hacemos un así simple. Tienes un fósforo. Agarras una hoja. Con el fósforo prendes la hoja. Dejas que se empiece a quemar. ¿Qué se desprende cuando se está quemando? Dióxido de carbono. Eso es un gas. Ya, entiendan una cosa. Ya, entienden, quiero que entiendan acá una cosa. Que este es uno de los principales productos que puede hacer que se expanda el fuego. El gas de combustión puede ser uno de los más importantes, porque no solamente es un compuesto químico como el dióxido de carbono, monóxido de carbono u otros, porque tiene una muy elevada temperatura y porque si se aumenta su concentración, el propio gas se puede encender. Y eso, si no me equivoco, lo dice más adelante. A ver, permítame. Diapositivas adelante. Ya, no. Este gas con el calor son los dos principales que generan la propagación del fuego. Ya, a ver, ¿quién sigue? Rosa Mamani, lea usted Flamas o Llamas. Rosa, ¿se encuentra o no se encuentra? Rosa Mamani. Sí, profesor. Lea usted Flamas o Llamas. Flamas o llamas. La flama es el cuerpo visible y luminoso de un gas quemándose, volviéndose más caliente y menos luminosa cuando esta mezcla con más candidatos
cantidades de oxígeno. Ya. Ahora creo que ya no tienen ya creo que ha quedado claro qué es la flama. ¿Qué es la flama o llama? Solamente es el cuerpo visible y luminoso de un gas quemándose. Solamente es eso. Que puede ser más caliente en algunos casos y menos luminoso, o al revés, más luminoso y menos caliente. Solamente es eso. Bien. A ver, sigamos. Segunda vuelta. ¿Quién le toca de nuevo? Le toca a Anco, Raúl. Ya, profe. Calor. Lea usted calor. Ok. Calor es el producto de la combustión que desempeña el papel más importante en la propagación del fuego, representando representando peligro a través de la exposición de los gases calientes y a la radiación. Representando peligro. Gases calientes. Desempeña un papel muy importante en la propagación. ¿Cuáles son los dos elementos del fuego? ¿Cuáles son los dos productos de la combustión más importantes para la propagación? Los gases de combustión y el calor. Los dos son los más importantes. ¿Ya? Y ahorita, al final de toda la teoría vamos a ver videos y ahí van a entender por qué. ¿Ya? ¿A quién le toca? A ver, le toca a... Crisálida Vilca. Humo. El humo es el producto visible de una combustión incompleta, que se compone de partículas de material residual y aerosoles, líquidos y partículas de carbón en suspensión, que arrastran consigo aire y gases de combustión. Quiero que entiendan dos cosas. Que no es lo mismo decir gases de combustión que humo. El gas se genera cuando todavía se está quemando. Cuando todavía está ardiendo, es gas de combustión. Cuando ya está terminando el fuego, la flama, se convierte en humo. ¿Cuándo es visible? Cuando ya es material residual, o sea, cuando ya se está apagando el incendio o el fuego. Si quieres verlo, tiene dos colores. Los gases tienen un color negro y los humos tienen un color plomizo blanquecino. No es lo mismo decir oxígeno a decir aire, porque en el aire hay una mezcla de componentes. ¿Ya? Acá tienes, por ejemplo, pirólisis. ¿Qué es la pirólisis? Es la destrucción o es la transformación de las cosas por medio del uso del calor o temperatura. Piro es calor, lisis es destrucción o transformación. La transformación mediante el calor o mediante el fuego. Tienes la energía calorífica. Tienes aire. Tienes acá. Imagínate que esto fuera madera. El calor solamente se genera en el punto de contacto entre la llama y este punto. Jóvenes señoritas. El calor, vuelvo a preguntar, el calor
El calor se puede ¿qué se puede? Disipar en cualquier dirección. ¿A qué me refiero con disipar? Que se dirige en cualquier dirección el calor. ¿Hasta ahí me entienden o tienen alguna pregunta? Sí se entiende. ¿Ya? Ahora, como el calor se disipa o se puede dirigir en cualquier dirección, existen métodos de propagación que tienen diferentes direcciones. Bien. Ahora, la energía calórica es aquella que puede generar o iniciar el fuego o puede iniciar alguna fuente. ¿Ya? Bien. ¿Qué pasa cuando mezclamos un combustible con la energía calorífica? Existe una mezcla capaz de ignición. ¿A qué se refiere con ignición? Que empieza a encenderse y que se empiezan a generar gases inflamables y aire. Estas corrientes de aire, mediante esta circulación de calor y estas ondas de radiación, puede recircular, y si es que hubiera algo en la parte superior, por ejemplo, alguna superficie, ya como pared o algo así, el aire caliente se va a la parte superior y como choca el techo, regresa hacia la parte inferior, haciendo que recircule ese aire caliente como si fuera un torbellino, como si fuera un remolino, y lo que hace es que empieza a aumentar la temperatura. Principalmente, como el gas generalmente tiende a ascender, la parte más caliente en algunos casos de los incendios es la parte superior, porque es donde se acumula la temperatura. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o duda? ¿Tiene pregunta o duda? No. Continuemos. Ya, miren. Este ejemplo es mucho más todavía específico. Cuando se genera el fuego, los productos. ¿Qué se produce cuando se está iniciando el fuego? Los vapores. Los vapores son de color negro, color más oscuro. Tienes al combustible que se está iniciando, que se está quemando, que está ardiendo. Tienes los vapores. ¿Qué más había? Las llamas o flamas, de color amarillo, azul, anaranjado, rojo, entre otros. ¿Qué más tenías? Los gases. Los gases. ¿Sabes qué son vapores inflamables? ¿Por qué se producen vapores inflamables? ¿Cuál es un vapor o cómo es un vapor? Cuando calientas el agua o cuando haces hervir el agua,
Pones tu mano encima de ese vapor que se está generando. ¿Qué pasaría con tu mano? Te quemas ¿Por qué? porque el vapor es caliente. Eso mismo, Desprende calor. exacto. Recuerda, todo fuego desprende calor y no solamente va a desprender gases, porque se están transformando los elementos, también vapores, como vapor de agua, entre otros vapores. Ya, ahora. Luego, cuando se empiece a combatir o a extinguir, se generan recién los humos, ¿ya? Más adelante hay imágenes las cuales te van a, de manera más clara, te van a decir, pero voy a adelantar nada más esos colores. No, mejor lo dejo cuando lleguemos a ese punto, ¿ya? Listo, ¿dónde estamos? Allá, estamos acá, ¿no? Ahí, ya, listo. Profe, Transferencia de calor. ¿A quién? A ver, ahora a quién le toca. Ya leí yo. Cintia Ito. Señorita Transferencia de calor. Exacto, Sí, ingeniero. exacto. Lea usted. Transferencia de calor. Transferencia de calor. Debido a que el calor es energía desordenada, nunca es constante, pero es continuamente transferido de objetos de una temperatura más allá a aquellos que tienen una temperatura más baja, siendo por estos tres métodos: conducción, transferencia de calor por contacto directo entre dos cuerpos o por medio de un conductor de calor. La cantidad de calor que será transferido y su proporción de velocidad de transferencia por este medio depende de la conductividad del material a través del cual el calor está pasando. Convección. Transmisión del calor por medio de un fluido, sea gas o líquido, o cuando los líquidos o los gases, si son calentados, se expenderán haciéndose más livianos y moviéndose hacia arriba. Ya, mira. La transferencia de calor no es constante, sin embargo es continuo. Y puede darse de tres maneras. La conducción es transferencia por contacto directo entre dos cuerpos, entre la flama o llama y el combustible. Eso provoca la reacción en cadena. La cantidad de calor que será transferido y su proporción de velocidad de transferencia depende de la conductividad. ¿A qué se refiere? Conductividad del calor, no conductividad de la electricidad. Hay algunos agentes que son más conductivos que otros en cuanto a calor. ¿Cuánto te demorarás para calentar toda una barra de acero? Calentarla nada más, no quemarla, sino calentarla. Imagínate, tienes una barra de acero y la quieres calentar. ¿Cuánto tiempo te vas a demorar? Unos segundos. Toda una barra, por ejemplo, tenemos una barra ya, a ver, pongamos 50 centímetros de una barra de acero. ¿Cuánto tiempo nos demoraremos para calentar toda la barra? Se supone que en cualquier punto que yo toque, la barra debe estar caliente. No me va a quemar la mano, pero la barra debe estar caliente. Puede ser 1 minuto, puede ser 2 minutos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasará con una hoja? ¿En cuánto tiempo se quema una hoja? en segundos, medio segundo. 9 segundos, 5 segundos, dependiendo de cómo yo la coloque. Si la hoja la tengo horizontal, puede ser que se queme menos rápido. Pero si yo la tengo vertical, imagínate, ¿no? Como cuando tenías un cero en el colegio, agarrabas el cero, ¿qué hacías? Lo quemabas, ¿no? ¿Cómo ponías al cero? Lo ponías vertical para que se queme más rápido, ¿no?
Agarrabas, le prendías de la parte inferior y en 2 segundos o en 3 segundos ya se había convertido en cenizas. Al toque se transmitía. ¿Sabes por qué? Por la convección. La convección es la transferencia de calor, como te había dicho. Generalmente el calor por los gases, ¿hacia dónde se desprenden los gases? ¿Hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia abajo? ¿Hacia dónde se desprenden los gases? Cualquier gas. Pucha, están verdes. Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Ya? Ahora, imagínate que el gas que se va a desprender es caliente. Hace que el movimiento sea más rápido. Y en vez de que se desprenda a una zona que está abierta, se desprende a algo que tiene una tapa. Pones unas, no sé, unas 10 hojas dentro de una botella. Prendes las hojas, tapas la botella, entre comillas. El calor va a hacer, la deficiencia de oxígeno va a hacer que el fuego se apague. Pero ¿qué puede suceder? Que los gases pueden hacer quemar esa botella. ¿Y cómo se daría esto? La tapa que está en la parte superior podría mantenerse caliente, porque todos los gases se podrían concentrar hacia la parte superior. El método de convección es el siguiente. Como esas ondas viajan de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, el calor o temperatura se empieza a aumentar en la parte del techo. Ese techo funciona algo así como te había dicho, ¿no? Como un remolino. Agarra, las ondas viajan hacia arriba y en el techo regresan, chocan, vuelven a hacer eso. Pero ¿dónde se genera el punto de transferencia del calor? En el techo. Por eso es que el método de convección principalmente se mueve hacia arriba. Los gases se vuelven más livianos cuando se encienden, cuando se generan y se transportan hacia arriba. ¿Alguna pregunta o duda hasta ahí? No. ¿Ya? Luego tenemos... Caracho. Ahí tienes. Conducción. ¿Qué estás observando en conducción? Una barra de metal. Una barra de metal. ¿Cómo es el método de conducción? Por contacto di. ¿Qué tipo de contacto había en la conducción? Contacto di. Contacto directo. ¿Ya? Era contacto directo entre la flama y Calor. no, recuerda, entre la flama y lo que quiero calentar o lo que quiero quemar. ¿Ya? Bien, tenemos ahí el ejemplo claro. Conducción. ¿Qué observas? Una barra de metal y observas la flama o llama. ¿Dónde se está dando la conducción? Primero, la conducción se da en el punto de contacto directo entre la flama y la barra de metal, o sea, la punta. ¿Cómo se transmite? Como es una barra completa y sólida, las partículas, como te había mencionado, ¿qué pasa con las partículas? Aumentan su actividad molecular, perdón, no las partículas, las moléculas. Aumentan su actividad. ¿Qué significa que aumenta su actividad? Que van chocando y hacen que el calor se transmita a lo largo de la barra de metal. ¿Necesitaré hacer avanzar a la flama o llama para calentar toda la barra de metal? No. La transferencia de calor por conducción, como todo esto es una barra y tiene contacto directo,
Solamente necesitaría en un punto calentar la barra y se va a transmitir hacia los lados. ¿Tienen alguna pregunta o duda con respecto a este método? ¿Tienen alguna pregunta o duda? No, profesor. ¿Los demás? Ya, sigamos. Conducción. Convección. Así como una mano puede ser un techo. ¿Y qué es lo que pasa? Esos gases calientes empiezan a resurgir y resurgir y resurgir y hacer que el calor se transmita de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. ¿Y qué va a pasar? Ojo, en la convección no hay contacto directo, pero sí se calienta la superficie. Eso lo vamos a ver el próximo viernes. Les voy a pedir materiales el día de hoy, como les decía, para que veamos los métodos de transferencia. ¿Ya? La mano se va a calentar. Aún así, no la toque la flama o llama. Radiación. A ver, ¿a quién le toca? Elizabeth Kolke, lea usted radiación. Radiación, energía que se desplaza a través del espacio por medio de ondas electromagnéticas, la que al tropezar con un cuerpo es absorbido, reflejado o transmitido, atraviesa cuerpos translúcidos. El calor radiado es una de las principales fuentes de la propagación de fuego y su importancia demanda un ataque defensivo en las partes donde la exposición a la radiación es significante. Ya está. Se desplaza a través del espacio. Ahora, ¿dónde está ubicada la mano? Mira la imagen. ¿Dónde está ubicada la mano? ¿Y dónde está ubicada la llama o flama? Es una lámpara, profe. Ya, ¿dónde está ubicada la mano? A la izquierda. A la izquierda, al costado. Para que entiendas un método de radiación. Cuando vas a la playa, es de noche, te vas con tus amigos, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Te ibas con tus amigos, con tus amigas, en Navidad, Año Nuevo, a la 1, 2 de la mañana, ¿qué veías? Un montón de fuegos que se habían generado y de maderas. ¿Qué estaban haciendo? Una fogata. ¿Cómo se calientan las personas en una fogata? ¿Por qué método de propagación del fuego? ¿Por conducción, por convección, por radiación? Radiación. Por radiación. ¿Qué significa? Que las ondas que genera el calor viajan hacia los costados. No hacia arriba, no hacia abajo, hacia los costados, en cualquier dirección. Menos hacia arriba ni hacia abajo, en cualquier dirección, ¿ya? Y luego, esas ondas hacen que el calor se transmita. Dice, el calor radiado es una de las principales fuentes. Y por acá menciona, la energía se desplaza por medio de ondas. Al tropezar con un cuerpo es absorbido. ¿Quién absorbe el calor? Acá viaja la onda, ¿y quién absorbe el calor?
el cuerpo. El cuerpo. Ajá. Lo absorbe, incluso lo puede reflejar, o sea, regresa. O puede transmitirlo. Las personas, ¿por qué se sientan en círculo alrededor de una fogata? ¿Qué es lo que están haciendo? Están transmitiéndose calor la una a la otra. ¿Tienen alguna pregunta o duda? No. Todavía no, ¿cierto? Esto lo vamos a ver poco a poco. Vamos a tener un break. 7:53. Regresamos. Profe, disculpa. Dígame. Esa diapositiva puede compartir por WhatsApp, por favor. Sí, también por el grupo. Esta diapositiva y la de seguridad basada en el comportamiento. Por el grupo, digo. Ya. Por la plataforma. Porque esta diapositiva de seguridad basada en el comportamiento y de esto de fuego ya es diferente. O sea, casi 2 meses hemos avanzado con lo que es IPRC y que estaba ahí la normatividad y todo. Pero ahora sí hemos cambiado las diapositivas porque ya son otros temas y esto ya es totalmente diferente a lo que se ha hecho antes. Ya, sí, no hay problema, señorita, no se preocupe. Ok, Como ya nos estamos quitando un minuto. 7:54, ya 7:54 regresamos.